hermanos y amigos de Ministerio de la Hermosa, pues les bendecimos en el nombre del Señor Jesús desde aquí, desde el centro del mundo, que es el Centro Cultural Polivalente, donde nosotros nos congregamos a alabar y adorar al Señor Jesús, al mejor lugar del mundo, porque es mejor un día en sus atrios, en el patio de la casa del Señor, que dentro de las casas donde hay maldad. Hay casas de prostitución, hay casas de esclavismo sexual o de trabajo, y definitivamente las casas son de maldad. Hay casas donde hay borrachera, donde hay maledicencia, hay casas de espiritismo, hay casas de santería, hay casas de brujería, hay casas, bueno, ¿para qué les platico? Hay tanta casa donde se practica maldad. Por eso es mejor estar aquí, mejor aquí que en cualquier lugar, digo, donde se practica maldad. Es cierto que la casa de la gente de Dios, de la gente de paz, de la gente donde procuran estar en bendición, pues siempre será una casa buena, ¿verdad? Pero definitivamente donde hay maldad no es un buen lugar para estar. Vamos a seguir compartiendo la palabra acerca del Dios que servimos. Ya veíamos nosotros en la reunión pasada o en la clase pasada que nuestro Dios es eterno, es el Dios que creó el cielo y el mundo. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en otra porción de la escritura está registrado: y todos los ejércitos de ellos. O sea, todo lo que hay en los cielos y en la tierra fueron creados por Dios, por nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser omnipotente, eterno y santo, así como omnipresente. El Dios que tiene una pasión muy especial por la raza humana. Y surge la pregunta: ¿por qué Dios está tan apasionado con la raza humana? Porque cuando tú miras la galaxia, ves que el planeta Tierra es un puntito en medio de todo el firmamento y todas las constelaciones que hay, porque nuestra galaxia es inmensa, pero es solamente una pequeña porción del gran universo en el que está ubicada esta galaxia, con sus millones de estrellas, planetas, planetoides y asteroides y todo lo que hay en la galaxia. Pero aún así no es todo el universo. Sin embargo, Dios creó todo el universo. Es tan poderoso que crea y sustenta, según dice la Escritura, y lo registra el apóstol en Hebreos capítulo 11, lo sustenta todas las cosas con la potencia de su palabra. De ahí pues entonces es bueno entender por qué nos ama tanto. Porque un día Dios decidió poner en nosotros identidad, dignidad, identidad, propósito, potencial. Decidió poner eternidad, decidió poner dignidad, autoestima, creatividad. Es decir, el día que la deidad decidió hacernos a su imagen, es decir, semejantes a Él. Qué tremendo. Semejantes a Él. Yo sé que esto le suena una aberración a mucha gente que lo oye, pero dígame usted que tiene familia, usted que tiene hijos o hijas, ¿quiere que sean inferiores a usted o quiere que sean mejores que usted? Para eso usted se esfuerza para que sean mejores, para que tengan mejores oportunidades, mejores alcances, mejores proyecciones. Si usted es un ingeniero, pues a usted le gustaría que su hijo o hija sea el dueño o administrador o gerente de la empresa que usted tiene, y algún día, ¿por qué no?, sea el dueño, el gerente general, y la haga expandirse esa empresa. Si su hijo o hija es mucho mejor que usted en la ingeniería, pues destacará, porque él partirá a partir de la plataforma que usted estableció, de su reputación de usted. No va a partir o a picar piedra, como se dice comúnmente, sino que usted le dará sus expertise para que esa personita o ese hijo o hija de ahí vaya saliendo, ¿verdad? Y finalmente llegue a ser mucho mejor que usted. Definitivo. Entonces,
Por eso no es difícil pensar ni entender que Dios tuviese la intención de que nosotros, aquellos a quienes Él un día quiso elevarnos de condición y hacernos a su imagen y semejanza, pusiera todo el potencial suyo en nosotros. Luego nos distrajimos, que luego nos perdimos, que luego nos desperdiciamos porque nos alejamos de Dios, por empezar a caminar en la oscuridad, en el resentimiento, en la maldición. Fueron acumulando muchas cosas porque nos alejamos de Dios. El gran pecado de la raza humana radica en caminar lejos de Dios, de su creador, y nos creamos dioses para nosotros, conforme a nuestra conveniencia o nuestros miedos inclusive. Le dimos capacidades a cada uno de ellos, les asignamos una especialidad. Este es el Dios del trueno, este es el Dios del sol, este es el Dios de la lluvia, y les empezamos a crear pues su culto a ellos. Luego después decidimos pues renovarlos, y así fuimos matando unos y levantando otros, porque son dioses que creamos nosotros. De hecho hay un libro que dice, que se llama, La muerte de Dios, porque las culturas crean dioses y luego los devalúan y ponen otros, pero el eterno no es una creación de la raza humana. El eterno no es una imaginación de hombre. Él es el que nos dio la capacidad de imaginar. Él es el que nos creó con la capacidad de crear y desarrollar. Pues entonces yo le digo a usted, Dios está queriendo que usted tenga lo mejor, porque Dios le ama con amor eterno. Dios te ama. Una de las características de Dios es el amor, es que Dios es amor. Es uno de los pasajes multicitados por mucha gente. Dios es amor. El amor de Dios es tan grande que la Biblia dice que de tal manera, o sea, de una manera tan indescriptible, amó Dios a la raza humana, al hombre, a la mujer, al individuo, que dio a su Hijo sui generis, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando tú salvas, según las enseñanzas rabínicas, y se lo dijeron a Schindler cuando los judíos estaban ya juntos, casi después de ya cuando se termina la Segunda Guerra, o la guerra esta de Alemania, y la liberación de los judíos por la coalición, y él estaba triste porque no había podido salvar a otras personas más. Él vio un anillo que le había regalado precisamente un judío, ¿verdad? Y dijo, si yo hubiera empeñado o lo hubiera dado para salvar otras personas, a lo mejor 10 personas o 4 personas más, las hubiera podido salvar. Y luego vio otra cosa que tenía por ahí, hubiera dado esa otra cosa para salvar más personas. Qué gran pasión de este individuo para salvar personas de la triste situación, la situación de tinieblas en que les tocó vivir. Dios nos ayude. Bueno, bendita sea la memoria de Schindler, ¿no? Pero aparte tenemos en estos tiempos, Dios bendiga a las personas que tienen ese corazón de ayudar, de bendecir, de ver por otros. Pero esa característica proviene de nuestro Padre celestial, aquel que fue capaz de buscar alternativas de salvación y finalmente dio a su propio Hijo. Dio a su propio Hijo. Algunos toman a pie juntillas de que Dios desde antes de la fundación del mundo había creado todo para la salvación o ordenación de la raza humana. Pues entonces mira que Dios planeó la caída de la raza humana, ¿verdad? Y entonces la planeó y planeó la redención. Pues es entonces un montaje. No, Dios buscó la manera, porque el hombre se apartó de Dios, nosotros nos apartamos de Dios. Eso fue casi como una falla, si pudiera decir, no de Dios, sino de nosotros, pero a Dios le pudo como si fuera la falla de sí mismo, porque somos sus hijos, porque Dios no ve a la raza humana como unos monitos, como unos juguetes, como unos peluches que Él tiene habitando aquí. Él nos ve como familia, lo dice Malaquías capítulo 2. Dios creó de toda la raza humana de una sola sangre y quiso poner su espíritu. ¿Por qué? Porque anhelaba una familia para Él.
Dios nos ve como familia, pero como familia nos le alejamos. Como hijos rebeldes nos salimos de su cobertura. Como hijos rebeldes buscamos nuestro propio camino y nos dimos en la torre una y otra vez. Sin embargo, Dios una y otra vez buscó la forma de redimirnos. Sé que en la Biblia, el testimonio que yo uso es el bíblico, perdónenme, pero es lo que yo uso. ¿Sí? Van a ver que nos mandó voceros como Noé, Abraham, David, y puedo seguirle con tantos que nos trajeron profecías y nos mandaron que nos acercáramos, y no lo dice Jesús. Aquella ocasión que tristemente se va llorando lejos de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y yo puedo extender ese clamor de mi Señor, el verbo, hacia toda la raza humana. Oh raza humana, oh familias preciosas del Señor, cuántas veces Dios ha querido juntarnos como la gallina junta los polluelos, pero la gente no quiere. La gente antepone su religión, antepone la pena con los amigos, con quien sea, antepone sus ideas en lugar de decir: pues es lo que está diciendo el Padre Celestial. Y si lo que el Padre Celestial es lo que debe valer, porque Él es el eterno, no los sistemas religiosos que la raza humana ha creado como una clase de tinglado para cubrirse, para taparse, para autojustificarse. De ninguna manera. Dios nos ama y Él ha buscado la forma de salvarnos una y otra vez, pero finalmente dio a su propio Hijo. Envió el rescate más glorioso que pudo haberse dado por la raza humana. Jesús pone la analogía diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que va al mercado y ve una perla de gran precio y se va y vende todo lo que tiene, para luego venir y comprar aquella perla de gran precio. Y sabes que esa perla de gran precio es la raza humana. Eres, y más para todavía más aterrizándolo, más centradito, eres tú, varón, mujer, eres tú, jovencito, jovencita, vales mucho, aunque a veces te devalúes o sientas que no vales, porque el sentimiento de inferioridad o la falta de amor propio no afecta solamente a una clase social, afecta a todos. Tú encuentras jovencitos o hombres o mujeres ricos de una clase pudiente, cortándose las venas en la farmacodependencia, metiéndose drogas por X o Y situaciones, aunque no lo digan a veces, con ese gran vacío en el alma, con esa gran situación de falta de adaptación, de un sentimiento de rechazo con el que se crece, porque a veces los padres, aunque sean educados y preparados, viven corriendo en una tremenda ausencia con la familia para juntar bienes, para darles a los hijos, y con el pretexto de juntar para darles, les quitan lo más preciado, que es la presencia paterna o materna. Y eso crea un gran vacío, un vacío enorme, una falta de sentimiento de pertenencia. Y es ahí donde las nuevas grupos encuentran pues un gran mercado, grupos delincuenciales o de farmacodependencia u otros grupos que manejan otras situaciones de drogadicción, de sexualidades y manipulación de otro tipo, encuentran un gran mercado porque hay una gran soledad. Hay una gran soledad en la raza humana. Nosotros somos seres sociales. Pero sobre todo, ese gran sentimiento de soledad lo traemos desde que nos alejamos de Dios. Se alejaron los bisabuelos, se alejaron los tatarabuelos, se alejaron los abuelos, se alejaron los padres, nos metieron por ahí algún escapulario o algún monito de occidente o alguna creencia filosófica X, u otros decidieron creer que Dios no existe y así se hicieron la idea, se murieron como si Dios no existiese. Mi amigo, si tú crees que existe Dios o no crees, eso no hace diferencia, Dios existe. Es como el que decide creer que no existe la ley de la gravedad y se avienta, pues se va en la torre, porque pues crea o no crea, ahí está la ley de la gravedad, y la ley dice que todo lo que suba tiene que bajar y punto. Entonces, creas o no creas, existe, así es, creas o no creas que Dios existe, existe. Y entonces, esa gente que decidió meter a los hijos que Dios no existe, pues como quiera está el gran vacío. O creen en Dios, o se refugian en las drogas, o se refugian en otras dependencias, o simplemente viven
muy mal. Acerquémonos a Dios, manantial de aguas viva, ese Dios de amor que te amó de tal manera y que te ama de tal manera, porque no es un Dios que nosotros creamos. O sea, Dios no depende de que le cantemos o no le cantemos. Algunos piensan que el día que nosotros dejemos de alabar a Dios, Dios deja de existir porque se va debilitando Dios. No, hombre, Dios existe antes que hubieran alabanzas. Él creó los ángeles y los querubines que ahora le adoran. Él me creó a mí y yo todavía ni en cuenta, todavía duré tiempo siendo Él te creó a ti cuando tú ni sabías que eras creado con un propósito o creada con un propósito. Pero Dios te creó con un propósito antes que tú fueses una persona pensante y consciente. Dios ya había puesto sueños en tu alma. Sueños de gloria, sueños de bendición, sueños de éxito, visiones tremendas. Pero nos alejamos de Dios. A veces la consecuencia de que nuestros antepasados nos alejaron de Él y caminamos en oscuridad. Pero la Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. Tú eres ese mundo, tú para Dios eres un mundo completo. Escucha esto, tú para Dios eres un mundo completo, eres su mundo. Él quiere, porque te ama con un amor tremendo y quiere reconectarte con Él, quiere reconciliarte con Él. El Dios que adoramos es el Dios apasionado. No es un Dios, perdónenme la expresión esa, es el Dios apasionado. No hay otro Dios. Hemos creado dioses, sí, pero pues son monitos que nos manipulamos a nuestro antojo. Las religiones los venden conforme pues tengan manera de sacar dinero y tener, pues no sé, se usa para superchería y otras cosas. Toda esa monigotería son creación humana. Las crean los escultores, las pintan los pintores, las componen los curadores. Pero Dios es espíritu. Como tú eres espíritu. Como tú que te asomas al espejo y ves el estuche pero no ves la persona. Como tú que eres invisible porque eres un ser invisible que mora en un cuerpo visible. Estás tan viciado, tan viciada, falto de identidad y de propósito, resentido, y luego nos fuimos acumulando males. Aparte de la oscuridad y lejanía de Dios, nos fuimos acumulando traumas, resentimientos, amarguras que nos alejaron de la gracia de Dios. Por eso tenemos que recurrir a veces a los psicólogos, a los psiquiatras, y tenemos que meternos hasta medicinas controladas para poder dormir, para poder descansar un poco, para poder socializar, porque a veces ni esa capacidad tenemos. Fíjate qué triste. ¿Todo por qué? Porque nos alejamos de Dios. Sin embargo, el Dios eterno y de una salvación gloriosa a través de Jesucristo, porque Jesucristo sí estuvo dispuesto a caminar toda la milla con el Padre. Los otros, al fin humanos, muy humanos, fallaron como fallamos nosotros. Pero el Verbo se aventó todo el tiro, todo el camino. Él fue y murió, se entregó, vivió, se apasionó y finalmente fue crucificado. Él sabía que todo eso iba a pasar. En alguna noche anterior o tarde anterior estuvo clamando al Padre para ver si podía librarle, porque seguramente visualizó todo lo que venía, pero dijo: hágase tu voluntad. Al fin de cuentas me someto a tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres, por amor a ti, por amor a mí. Y él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a mis hermanos. Y caminando todo el derrotero todo el camino, Él proveyó una salvación eterna, una gran salvación, una salvación que no tiene que ver con pertenecer a un grupo eclesiástico o una secta. Eso habla de una pertenencia al cielo, a reconectarte con la familia, a reconectarte con tu Padre, el Padre celestial, porque Dios es el Padre de esta gran familia. ¿Y qué hizo Dios? Pues que a través de las heridas de Jesucristo nos trajo sanidad. La Biblia dice: porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre
Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Checa, los 5 conceptos manejan cada área diferente del alma humana, de las emociones, del cuerpo físico, del psique, de todo lo que quieras pensar. Es una salvación integral, es un proceso claro donde Dios empieza por quitarte el sentimiento de culpabilidad. Haz de cuenta que te abraza, te recibe a la familia, como aquella parábola del hijo pródigo, donde el hijo llega diciendo: Padre, yo no soy digno. Pero el padre no le dice: sí, cierto, sinvergüenza. No le dice nada. Él dice a los sirvientes: vayan y busquen el becerro gordo. A uno les manda una cosa: busquen el becerro gordo. A otro les dice: ¿saben qué? Vayan y busquen ropa limpia y vístanlo de fiesta y vamos a celebrar, porque mi hijo, y eso eres tú para Dios el Padre, tú eres su hijo. Que tú no lo sepas no cambia la verdad de esta. Tú eres hijo o hija de Dios. Tal vez estás lleno de droga, tal vez estás lleno de resentimientos, tal vez aborreces a Dios y me oyes predicar y te da rabia porque tú no puedes pensar que hay un Dios de amor, ni que haya felicidad, porque te ha ido de la patada. Porque te ha ido muy mal. Pues te digo una cosa: nos ha ido mal porque hemos vivido lejos de Dios. Igual, y como en esta pandemia que hemos pasado, ¿verdad? Hay un concepto que se conoce como efectos colaterales o secundarios. Algunos hemos pagado, por decir así, o llevado en nuestras vidas efectos colaterales de los errores de nuestros antepasados, de los errores de los padres, de los abuelos. Traemos resentimientos porque a veces nos transmitieron su violencia, su amargura, su resentimiento, y nos trajeron también amargura a nosotros. Nos platicaron y nos transmitieron cosas malas. A veces se desquitaron a golpes, a maledicencias y a desprecios, a abandonos, lo que a ellos les hicieron, sin ni que fuera culpa nuestra. Pero así actuaron los viejos. Dios te ofrece la oportunidad de recomponer el camino tuyo y de tus descendientes. No tienes por qué repetir patrones malos. No tienes por qué heredarles maldición. Tú puedes detener esa cadena de odio, esa cadena de amargura, esas cadenas de maldición que te transmitieron a ti, romperlas de una vez por todas, acercándote a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te dice: porque con amor eterno te he amado. Aquel que te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él te salves. Y la salvación es integral. No solo te salva a ti, es capaz de salvar y transformar tu ADN espiritual y emocional y sanar todo lo que tiene que ver. Yo hasta hablo de genética física. Dios empieza un proceso de sanidad integral. Sana el cuerpo. No, hombre, eso es lo menos que hace. Sana el alma. Es más difícil sanar el alma y es más importante, porque nos sana nuestras emociones, porque nos sana el ayer, porque nos proyecta al mañana, porque nos establece en el presente, porque nos da un propósito de vida. Para todo eso tenemos que entender quién es Dios. Dios es amor. Dios es el que por ti entregó a su propio Hijo en rescate. Dios es aquel que fue capaz de morir o entregarse en la cruz del Calvario. Y dirás tú: pero entregó a su Hijo. Es que la deidad es uno solo. La deidad no se divide. Es cierto que aquí hay uno físicamente y ya está otro en los cielos, que no digo está espiritualmente, no, ya está Él como esté. No voy a meterme en otro rollo, pero la cuestión es que el dolor es el mismo. El dolor que está sintiendo el Verbo aquí lo está sintiendo el Padre allá. ¿Qué sentirías tú? Yo sé que algunos han sufrido en dolor en carne propia cuando el hijo se ha estado enfermo en la cama y está ahí, que quisieras cambiarte y decir: ¿por qué no me enfermo yo y que mi hijo se sane? Se te está partiendo la piel y quisieras tomar el lugar de ese ser amado que está ahí en la cama, tirado en el hospital, o que de repente le pasó un evento negativo. Pues yo te garantizo que desde los cielos el Padre estaba sintiendo el golpe
todo el daño que estaba sufriendo el verbo aquí desde que lo aprendieron. Y no actuó para venir a rescatarle. ¿Sabes por qué? Porque ese gran amor que tiene por ti hizo que se sostuviera para que el verbo caminase toda esa, pues toda esa situación y finalmente muriese, se separase el cuerpo del espíritu y entonces saliera el espíritu y descendiese a las partes más bajas de la tierra y fuese a quitar las llaves del imperio de la muerte y clavase en términos figurativos el acta de decretos que nos era contraria, la clavara en la cruz, por así decirlo, y entonces a ti y a mí, en lugar de vergüenza, resentimientos, amarguras, nos diera sanidad, liberación, paz y dones, talentos, capacidades espirituales, y nos reconciliase con el Padre y nos encomendase entonces, ya estando sanos, el ministerio de la reconciliación. Y estando reconciliados con Dios, pudiésemos exclamarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares: reconciliaos con Dios, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os decimos: reconciliaos con Dios. Pero ¿quién es Dios? Ese ser que te ama tanto, ese ser que está tan cerca de ti, ese ser que por ti entregó lo más preciado de los cielos, su propio Hijo, el verbo de la eternidad. Dios es amor, un amor que soluciona, un amor que sana. El amor de Dios no es figurativo, el amor de Dios no es hipotético, no, es práctico. Él hizo todo lo que hizo, fue práctico. ¿Para qué? Para que la raza humana tuviese la oportunidad, la alternativa de clamarle a Él. Y el que había dicho anteriormente: clámame y yo te responderé, sigue igual, diciéndote a ti, sin escatimar tu condición socioeconómica o tu forma de creer o no creer, cuando te atreves a voltear hacia los cielos y clamarle, la Biblia dice que Él te escucha. Cuando clamas de corazón, el que dijo clámame y yo te responderé, no miente. No necesitas ni mediadores, porque tu Padre Celestial tiene el gran deseo de amarte y de sanarte, de liberarte, de escucharte y de rescatarte de la condición que te está consumiendo. No necesita ningún intermediario, porque a ti y a mí nos vendieron la idea de que no podíamos acercarnos a Dios porque somos indignos, porque somos pecadores. A Dios no le asusta la condición tuya, así como a una madre o un padre no le asusta la condición de un hijo, no importa si es jovencito, niño o adulto. Cuántas ocasiones hay padres o madres que rescatan a los hijos de una condición paupérrima, que llegan hasta a bañarlos, a asearlos ya grandes, porque está en una situación de inconsciencia. Y aunque alguien pudiera avergonzarse o avergonzarlos o decirles que qué mal que hacen eso con ese hijo, el amor de padre o de madre no escatima ni se fija en la dignidad, ni siquiera en la cuestión de la vergüenza pública. Primero está el amor por el hijo. Así mi Padre Celestial, Él no te va a poner pretextos ni te va a ver hacia abajo. Él te va a ministrar y amar con amor eterno y va a tomarte y a rescatarte y a bendecirte, porque a Él tú no le das asco, porque tú a Él no le das vergüenza, porque tú para Él eres un hijo o una hija amada. Dios es amor. Y una vez que nos reconcilia, una vez que nos reconecta, una vez que venimos a Él humildes y le recibimos, a veces rebeldes, y nos recibe, porque esa es la verdad, al fin de cuentas, empieza el proceso de sanidad, santificación, como dije un día yo. Empieza a sanar nuestras almas, empieza a quitarnos todo aquello que nos hacía sentirnos menos, que nos hacía resaltar lo negativo, los odios, la amargura, y que finalmente, como he dicho yo, nos traía a todos enfermos. Una manera de pensar que enseño y creo es que los grandes males del alma, o los grandes males del cuerpo, perdón, comienzan en el alma. Las enfermedades del alma
amargura, resentimiento y otras cosas, desarrollan males en el cuerpo, cánceres, tumores y otros muchos males. Así como lo oyes. Lamentablemente nosotros venimos y a veces ya nacimos con enfermedades porque nos concibieron bajo amarguras, bajo resentimientos. Quieras o no, genéticamente venimos desmerecidos. Pero nosotros podemos empezar una nueva genética. Una vez sanos, no tenemos por qué engendrar hijos resentidos ni amargados. Y entonces ellos tendrán un mejor destino que nosotros. Ellos tendrán una mejor salud que nosotros. Ellos alcanzarán una mejor bendición que nosotros. Pero para eso hay que reconciliarnos con Dios. Y hay que vivir reconectados. No es nomás hacer una oración rápida, ya, qué bueno que me perdonó y a seguirle rolando. No. Es ya que me reconecté con Él, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué debo de hacer? Como dijo aquel hombre llamado Nicodemo, ¿qué debo de hacer para ver qué? El reino de Dios. Bueno, Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y una vez que naces de nuevo, ¿qué se necesita? Pues el desarrollo. No te puedes quedar pequeño siempre. Empieza el proceso de desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? A través de la palabra. Esta tarde, solamente un texto y concluyo. El apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia. Y nos habla de unas cuantas cosas y nos dice: vosotros también, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí síguele, es 2 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 11, donde habla de desarrollar carácter, añadiéndole, es decir, quitando algunas malas cosas y poniendo esas virtudes para que puedas desarrollarte. No puedes seguir siendo la misma persona que eras, resentida, amargada y amarga, porque el amargado, que dije una vez, el amargado amarga. Al que lastiman, lastima, procura lastimar, hacer daño, con palabras o con acciones. Así somos, venimos carentes. Pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios, debemos de empezar a tomar la bendición y a ver todo lo que nos ha provisto Él. Y cuando tú te ves proveído, sustentado, cubierto, abrazado, amado, pues empieza a proyectar eso. Empieza a proyectar amor, provisión, bendición, cobertura, protección, y empiezas a caminar de otra manera, porque cambiaste tu manera de pensar. A eso le llamo yo santificación. Yo quiero en esta tarde que bendecirles en el nombre del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora bendigo a mis amigos y hermanos que me están viendo por estas redes en este momento. No sé en qué lugar ni cuándo lo vayan a ver. No sé si ahorita mismo, en este instante, pero tal vez en otro país, inclusive doblado al japonés, al cantonés, o al mandarín, o no sé en qué dialecto, si sea entre los puruáes allá en Ecuador o en otro lugar. Pero que tu gracia les salve, les hable y puedan caminar en tu bendición, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén.